en noviembre de 1924, en una cantera de piedra caliza cerca del pequeño pueblo de Taung, en el norte de Sudáfrica, los trabajadores detonaban explosivos para extraer roca destinada a la construcción. El polvo se elevaba en nubes ocres bajo el sol implacable del Kalahari, y entre los fragmentos de roca triturada, algo extraordinario esperaba ser descubierto. Un capataz observó un bulto peculiar incrustado en uno de los bloques. No era simplemente piedra, sino algo que parecía tener forma, contorno, propósito. Lo guardó junto a otros fósiles curiosos que ocasionalmente aparecían en aquellas excavaciones, sin imaginar que sostenía entre sus manos una de las piezas más revolucionarias en la historia de la ciencia. Aquel fragmento de roca contenía el cráneo fosilizado de un niño que había muerto hacía casi 3 millones de años. Un niño que no era completamente humano, pero tampoco completamente simio. Sus ojos vacíos, preservados en matriz de calcita, estaban a punto de mirar directamente al corazón de un debate que había dividido a la comunidad científica durante décadas. ¿Dónde comenzó la historia humana? Las teorías dominantes de la época situaban el origen de nuestra especie en Asia o Europa, lugares considerados civilizados por el pensamiento colonial imperante. África, el continente oscuro como se le llamaba con ignorancia y prejuicio, era visto como un escenario improbable para la cuna de la humanidad. Pero ese pequeño cráneo, con su frente redondeada y sus dientes de leche aún visibles en la mandíbula fosilizada, contenía una verdad incómoda que desafiaría no solo teorías científicas, sino también las estructuras de poder y las narrativas raciales de todo un siglo. Raymond Dart, un joven anatomista australiano de apenas 31 años, recibió aquella caja de fósiles en su oficina de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo. Era el día de la boda de un amigo, y Dart debía vestirse de etiqueta para la ceremonia. Pero cuando abrió el paquete y vio aquel cráneo emergiendo de su matriz rocosa, el tiempo pareció detenerse. Con manos temblorosas, comenzó a limpiar cuidadosamente el fósil con herramientas de disección, revelando poco a poco un rostro que llevaba millones de años esperando ser visto. Lo que Dart observó lo dejó sin aliento. El foramen magnum, el agujero en la base del cráneo por donde pasa la médula espinal, estaba posicionado hacia adelante y abajo, no hacia atrás como en los simios cuadrúpedos. Esto significaba una cosa inequívoca. Aquella criatura caminaba erguida sobre 2 piernas. Los dientes, pequeños y sin los grandes caninos de los simios, sugerían una dieta y un comportamiento diferente. El cerebro, aunque pequeño comparado con el nuestro, mostraba un ligero aumento y una reorganización respecto a los chimpancés. Dart comprendió en ese instante que sostenía el eslabón perdido entre los simios y los humanos. El ancestro que Darwin había predicho debía existir. Lo bautizó Australopithecus africanus, el simio del sur de África. Pero el mundo científico no estaba preparado para escuchar que nuestros ancestros habían emergido de África. Y menos aún de labios de un joven advenedizo trabajando en lo que muchos consideraban la periferia del mundo académico. La batalla por el reconocimiento del niño de Taung estaba a punto de comenzar. Una batalla que tardaría décadas en resolverse y que cambiaría para siempre nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Si este viaje hacia los orígenes de nuestra especie te fascina tanto como a nosotros, si quieres seguir descubriendo los momentos cruciales que definieron el camino desde aquellos primeros homínidos africanos hasta la humanidad moderna, te invitamos a suscribirte a este canal. Porque cada hallazgo arqueológico es una ventana al pasado, y juntos podemos asomarnos a ella para comprender mejor nuestro presente y nuestro lugar en la larga historia de la vida en la Tierra. Ahora, retrocedamos en el tiempo para entender qué significaba aquel cráneo y qué nos revela sobre el mundo en el que vivió ese niño hace 2.8 millones de años, en un África muy diferente a la que conocemos hoy. Para comprender verdaderamente la importancia del niño de Taung, debemos viajar mentalmente hasta el Plioceno tardío, una época geológica que abarcó desde hace aproximadamente 5.3 millones de años hasta hace 2.6 millones de años, justo en el umbral del Pleistoceno.
El África austral de aquel entonces era un mosaico de paisajes radicalmente distintos a los actuales. Donde hoy se extiende el semiárido Kalahari, florecía un entorno mucho más húmedo y verde, salpicado de lagos, ríos serpenteantes y bosques de galería que se alternaban con praderas abiertas. El clima global estaba experimentando una transición gradual hacia condiciones más frías y secas. Un cambio que tendría consecuencias monumentales para la evolución de nuestros ancestros. Las selvas tropicales, que una vez cubrieron gran parte de África Oriental y Meridional, estaban retrocediendo, fragmentándose en parches aislados, mientras las sabanas arboladas y las praderas ganaban terreno. Este cambio ambiental no fue un evento súbito, sino un proceso lento que se desarrolló durante millones de años, ejerciendo presiones selectivas constantes sobre todas las formas de vida que habitaban el continente. Para los primates que vivían en África, aquellas transformaciones representaban tanto desafíos como oportunidades. Los que permanecieron aferrados a los bosques menguantes encontraron refugio, pero también limitaciones, mientras que aquellos que se aventuraron hacia los espacios abiertos debieron adaptarse o perecer. El niño cuyo cráneo fue descubierto en Taung vivió precisamente en uno de esos momentos de transición ecológica. Su especie, Australopithecus africanus, representa una de las respuestas evolutivas más exitosas a los cambios ambientales del Plioceno. Estos homínidos, que pesaban entre 30 y 40 kilogramos en su edad adulta y medían alrededor de 1.2 a 1.4 metros de altura, habían desarrollado una combinación única de características. Conservaban adaptaciones para trepar árboles con eficiencia, como brazos relativamente largos y dedos curvos, pero al mismo tiempo poseían una pelvis modificada y un esqueleto postcraneal que permitía la locomoción bípeda habitual. Esta dualidad anatómica nos habla de un modo de vida versátil. Probablemente pasaban parte de su tiempo en los árboles, donde encontraban refugio nocturno contra depredadores como los grandes felinos dientes de sable del género Dinophelis, y donde podían acceder a frutos, hojas tiernas y quizás pequeños animales. Pero también eran capaces de caminar y correr por terreno abierto, explorar nuevos territorios, buscar recursos dispersos y observar el horizonte en busca de amenazas. Esta bipedestación, aunque todavía imperfecta comparada con la nuestra, representaba una ventaja crucial. Liberaba las manos para transportar alimentos, herramientas o crías, y permitía una visión más amplia del entorno en las praderas abiertas. El cerebro del Australopithecus africanus, con un volumen de aproximadamente 400 a 500 centímetros cúbicos, era significativamente mayor que el de un chimpancé moderno, pero aún representaba apenas un tercio del tamaño del cerebro humano actual. Sin embargo, no es solo el tamaño lo que importa. Los análisis de los moldes endocraneales, las impresiones que el cerebro deja en el interior del cráneo, sugieren que ciertas áreas asociadas con el procesamiento social y la coordinación motora fina estaban comenzando a expandirse y reorganizarse. La dentición del niño de Taung revela detalles fascinantes sobre la dieta y el comportamiento de su especie. Los dientes son pequeños comparados con los de los grandes simios africanos modernos, y los caninos están reducidos, sin proyectarse como colmillos amenazantes. Los molares, cubiertos de esmalte grueso, muestran un patrón de desgaste compatible con una dieta variada que incluía frutos duros, semillas, raíces, tubérculos y ocasionalmente carne o insectos. Los análisis isotópicos realizados en fósiles de Australopithecus africanus, procedentes de otros yacimientos sudafricanos, han confirmado esta dieta mixta, mostrando que estos homínidos consumían tanto recursos del bosque como de espacios más abiertos, y que algunas poblaciones incorporaban plantas de tipo C4 como gramíneas y juncias, o los animales que las consumían. Esta flexibilidad dietética era otra clave de su éxito evolutivo. En un mundo cambiante, donde los recursos fluctuaban estacionalmente, la capacidad de aprovechar múltiples fuentes de alimento significaba la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Pero el niño de Taung también nos cuenta una historia más oscura y personal. Los estudios tafonómicos que analizan qué sucedió con los restos después de la muerte
han revelado evidencias inquietantes. Marcas en el cráneo sugieren que este niño, que tenía entre 3 y 4 años al morir, basándonos en el desarrollo dental, probablemente fue víctima de un ave rapaz. Específicamente, las marcas en los huesos son consistentes con las producidas por las garras y el pico de grandes águilas, similares al águila coronada africana actual que cazan monos y otros primates pequeños. Este descubrimiento, realizado por el paleoantropólogo Lee Berger y sus colegas en años recientes, nos recuerda que nuestros ancestros no eran los reyes de su ecosistema, sino criaturas vulnerables en un mundo lleno de peligros, donde la muerte podía llegar desde el cielo sin previo aviso. Cuando Raymond Dart publicó su descripción del niño de Taung en febrero de 1925 en la revista Nature, bajo el título Australopithecus africanus, The Man-Ape of South Africa, esperaba que la comunidad científica internacional recibiera su hallazgo con entusiasmo. Después de todo, sostenía que había descubierto evidencia directa de un ancestro humano, precisamente el tipo de forma transicional que la teoría evolutiva de Darwin predecía debía existir. Pero la respuesta fue devastadoramente hostil. Los principales expertos en evolución humana de la época, concentrados principalmente en Inglaterra y Francia, rechazaron las conclusiones de Dart casi de inmediato. Sir Arthur Keith, uno de los anatomistas más respetados de Gran Bretaña, declaró que el niño de Taung no era más que un simio joven, probablemente relacionado con los gorilas o chimpancés, y que sus características humanoides eran exageraciones de un investigador inexperto. Grafton Elliot Smith, mentor de Dart, se mostró escéptico y distante. La comunidad científica europea tenía sus propios candidatos a ancestro humano, y ninguno de ellos provenía de África. El más famoso y problemático de estos candidatos era el hombre de Piltdown, un supuesto fósil descubierto en Inglaterra en 1912, que combinaba un cráneo grande y moderno con una mandíbula simiesca. Piltdown encajaba perfectamente con los prejuicios de la época. Sugería que el aumento del cerebro había precedido a otros cambios evolutivos y colocaba el origen de la humanidad en Europa, el corazón del imperio y la civilización. Que un joven científico trabajando en una universidad sudafricana afirmara que un pequeño simio bípedo de cerebro diminuto era nuestro ancestro y que África era la cuna de la humanidad chocaba frontalmente con estas expectativas y con las estructuras de poder académico y racial de la época. Dart, profundamente herido por el rechazo, se retiró en gran medida del debate público durante años, aunque continuó sus investigaciones. Pero el niño de Taung no estaba solo. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, otros fósiles de australopitecinos comenzaron a aparecer en cuevas sudafricanas: Sterkfontein, Kromdraai, Makapansgat, Swartkrans. El médico y paleontólogo escocés Robert Broom, que había quedado fascinado por el trabajo de Dart, dedicó sus últimos años a buscar más evidencias de estos homínidos primitivos. En 1936, Broom descubrió en Sterkfontein los primeros restos de un adulto de Australopithecus africanus, confirmando que las características observadas en el niño de Taung no eran simplemente rasgos juveniles. En 1938, en Kromdraai, encontró restos de un australopitecino más robusto, que posteriormente sería denominado Paranthropus robustus, demostrando que había existido más de una línea evolutiva de homínidos en África austral. Estos descubrimientos comenzaron a acumular evidencia que resultaba cada vez más difícil de ignorar. Mientras tanto, en África Oriental, otros investigadores empezaban a encontrar herramientas de piedra y fósiles que sugerían una profunda antigüedad de la presencia humana en el continente. Louis Leakey, el paleontólogo keniata, estaba convencido de que África era la cuna de la humanidad, y sus excavaciones en Olduvai Gorge, Tanzania, eventualmente probarían que tenía razón. Pero el punto de inflexión definitivo llegó en 1953, cuando el fraude de Piltdown fue finalmente expuesto. Análisis químicos y anatómicos demostraron que el supuesto fósil era una falsificación grotesca, una mandíbula de orangután deliberadamente envejecida
y combinada con un cráneo humano medieval. El castillo de naipes de las teorías eurocéntricas sobre el origen humano se derrumbó de golpe. Con Piltdown desacreditado, la comunidad científica tuvo que reconsiderar todas sus suposiciones. El anatomista británico Sir Wilfrid Le Gros Clark viajó a Sudáfrica en 1947 para examinar personalmente los fósiles de australopitecinos, y tras un análisis meticuloso, concluyó que Dart y Broom habían tenido razón todo el tiempo. Aquellos homínidos sudafricanos eran genuinos ancestros humanos, formas transicionales entre los simios y los humanos modernos. Le Gros Clark publicó sus conclusiones en 1950, y su autoridad académica ayudó a cambiar el consenso científico. Para la década de 1960, el niño de Taung y sus parientes australopitecinos habían sido plenamente aceptados como parte del árbol genealógico humano. Raymond Dart vivió lo suficiente para ver su reivindicación. Murió en 1988 a los 95 años, respetado como uno de los pioneros de la paleoantropología. Pero la historia del niño de Taung no terminó con su aceptación científica. A medida que las técnicas de investigación avanzaban, los científicos podían extraer cada vez más información de aquel pequeño cráneo. Los análisis de microtomografía computarizada permitieron estudiar la estructura interna del fósil sin dañarlo, revelando detalles sobre el desarrollo dental y el crecimiento cerebral. Los estudios comparativos con grandes simios modernos y con homínidos posteriores ayudaron a precisar la posición evolutiva del Australopithecus africanus, y los análisis del contexto geológico y paleontológico permitieron reconstruir con mayor precisión el ambiente en el que vivió y murió. Cada nueva generación de investigadores ha encontrado algo nuevo que preguntar al niño de Taung, y él continúa respondiendo silencioso pero elocuente, desde su vitrina en la Universidad de Witwatersrand, donde permanece como un tesoro nacional de Sudáfrica y un patrimonio de toda la humanidad. Imaginemos, por un momento, cómo podría haber sido un día típico en la vida del niño, cuyo cráneo descansaría durante milenios en las profundidades de la tierra sudafricana. El amanecer en aquella sabana arbolada llega con los gritos de aves desconocidas, para nosotros, muchas de ellas extintas hace millones de años, pero cumpliendo las mismas funciones ecológicas que sus descendientes actuales. Anunciar el día, defender territorios, buscar pareja. El grupo de Australopithecus africanus al que pertenece nuestro niño ha pasado la noche en los árboles, acurrucados en plataformas improvisadas de ramas y hojas, similar a como lo hacen hoy los chimpancés. Esta costumbre nocturna no es un capricho, sino una necesidad vital. En el suelo los acechan depredadores formidables. El Dinophelis, un felino del tamaño de un jaguar con dientes de sable moderadamente desarrollados, es un cazador especializado en primates. Los restos de australopitecinos encontrados en los yacimientos sudafricanos muestran marcas de dientes de estos felinos, evidencia directa de que éramos presas, no cazadores en la cúspide de la cadena alimentaria. Además, leopardos, hienas gigantes y otros carnívoros patrullan constantemente la sabana en busca de oportunidades. Con las primeras luces, el grupo desciende cautelosamente de sus refugios arbóreos. Son entre 15 y 30 individuos, adultos, adolescentes, niños pequeños como nuestro protagonista. Las relaciones sociales entre ellos son complejas, basadas en vínculos de parentesco, jerarquías establecidas a través de años de interacción, y alianzas que pueden cambiar pero que proporcionan cohesión al grupo. Aunque no podemos saber con certeza si tenían lenguaje en el sentido moderno, es razonable pensar que poseían un sistema de comunicación vocal y gestual sofisticado más elaborado que el de los grandes simios actuales, pero probablemente menos complejo que el lenguaje humano articulado. La búsqueda de alimento ocupa la mayor parte del día. Los australopitecinos son recolectores oportunistas. Las hembras adultas y sus crías buscan frutos, bayas, hojas tiernas, flores, tubérculos que deben ser desenterrados con palos o con las manos. Los machos adultos pueden aventurarse más lejos, explorando territorios más amplios, y ocasionalmente capturan pequeños animales.
lagartos, aves que anidan en el suelo, roedores, incluso crías de antílopes, si la oportunidad se presenta. No hay evidencia de que fabricaran herramientas de piedra. Los instrumentos líricos más antiguos, conocidos, datan de hace aproximadamente 3.3 millones de años y fueron encontrados en Kenia, producidos probablemente por otra especie de homínido. Pero esto no significa que los Australopithecus africanus no utilizaran herramientas. Palos para excavar, piedras sin modificar para romper nueces o huesos, hojas grandes para transportar agua o alimentos. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando hablamos de materiales orgánicos que rara vez se preservan. Nuestro niño aprende observando a los adultos. Cómo identificar plantas comestibles de aquellas venenosas, cómo detectar señales de peligro, cómo comportarse dentro de la compleja red social del grupo. A los 3 o 4 años, todavía depende de su madre para la protección y parte de su alimentación, pero ya comienza a explorar el mundo por su cuenta, jugando con otros juveniles, desarrollando las habilidades motoras y sociales que necesitará para sobrevivir hasta la edad adulta. La mortalidad infantil es altísima. Quizás la mitad de todos los niños nacidos mueren antes de alcanzar la pubertad, víctimas de depredadores, enfermedades, accidentes o desnutrición. La vida es precaria y la muerte está siempre cerca. Un día, la muerte llega para nuestro niño. Las evidencias sugieren que fue rápida y llegó desde arriba. Un águila gigante, detectando movimiento en el suelo o entre las ramas bajas, se lanza en picado. Sus garras, capaces de ejercer una presión de varios cientos de kilogramos por centímetro cuadrado, atraviesan el cráneo del niño. La muerte es probablemente instantánea. El ave transporta el cuerpo a su nido, ubicado quizás en un acantilado o un árbol alto, donde procede a alimentarse. Días o semanas después, los restos parcialmente consumidos caen o son arrastrados a una cueva cercana, donde quedan cubiertos por sedimentos, fragmentos de roca caliza, excrementos de otros animales que también utilizan la cueva como refugio. Con el paso de los siglos, los sedimentos se acumulan, se compactan, se mineralizan. Los huesos del niño, porosos y todavía en crecimiento, absorben minerales del agua subterránea que filtra a través de la roca. Lentamente, muy lentamente, los componentes orgánicos son reemplazados por minerales, transformando hueso en piedra. El proceso de fosilización es excepcional. La mayoría de los organismos que mueren se descomponen sin dejar rastro, consumidos por carroñeros, bacterias y el tiempo. Que este niño se preservara es un golpe de suerte extraordinario, una conjunción improbable de circunstancias que permitió que su cráneo sobreviviera intacto a través de 2.8 millones de años de historia geológica, esperando el día en que una explosión en una cantera moderna lo liberara de su tumba de piedra y le otorgara una nueva forma de inmortalidad. No como individuo, sino como símbolo, como evidencia, como ventana hacia un pasado incomprensiblemente antiguo. El niño de Taung no es simplemente un fósil individual, sino una pieza crucial en el rompecabezas de la evolución humana. Su descubrimiento y eventual aceptación establecieron varios principios fundamentales que ahora consideramos evidentes, pero que en su momento fueron revolucionarios. Primero, confirmó que la bipedestación precedió al aumento significativo del tamaño cerebral en la evolución humana. Antes de Taung, muchos científicos asumían que nuestros ancestros habían desarrollado primero cerebros grandes y solo posteriormente habían adoptado la postura erguida. El hombre de Piltdown, con su cráneo grande y mandíbula primitiva, encajaba con esta expectativa, pero el niño de Taung demostró exactamente lo contrario. Aquí teníamos un homínido claramente bípedo, con una pelvis y un foramen magnum que no dejaban lugar a dudas, pero con un cerebro apenas mayor que el de un chimpancé. Esto significaba que caminar erguido fue la primera innovación evolutiva crucial, la adaptación que nos puso en el camino hacia la humanidad. Las razones de por qué la selección natural favoreció la bipedestación todavía se debaten. ¿Fue para liberar las manos y transportar objetos? ¿Para ver por encima de la vegetación en las sabanas?
¿Para reducir la exposición al sol ecuatorial en las horas centrales del día? ¿Para mejorar la eficiencia energética al caminar largas distancias? Probablemente fue una combinación de todos estos factores, operando en diferentes momentos y contextos. Pero lo indiscutible es que una vez que nuestros ancestros se irguieron sobre dos piernas, se abrió un universo de posibilidades evolutivas que eventualmente condujeron a nosotros. Segundo, el niño de Taung estableció definitivamente a África como la cuna de la humanidad. Este punto, aunque ahora universalmente aceptado, fue tremendamente controvertido durante décadas, y no era solo una cuestión científica, sino profundamente política e ideológica. El colonialismo europeo se justificaba en parte mediante narrativas de superioridad racial, y la idea de que la humanidad había surgido en el continente oscuro, entre poblaciones que los colonizadores consideraban inferiores, era inaceptable para muchos. El rechazo inicial del niño de Taung estaba impregnado de estos prejuicios, aunque rara vez se expresaran explícitamente. A medida que más y más fósiles de homínidos antiguos se encontraron en África Oriental y Austral durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, la evidencia se volvió abrumadora. Los trabajos de Lewis y Mary Leakey en Old Dubai Gorge, el descubrimiento de Lucy, Australopithecus afarensis, en Etiopía por Donald Johansson en 1974, los hallazgos de Richard Leakey en el lago Turkana en Kenia, todos apuntaban a la misma conclusión. Los homínidos más antiguos, las raíces más profundas de nuestro árbol genealógico, se encuentran exclusivamente en África. Los estudios genéticos modernos han confirmado esta conclusión desde una perspectiva completamente diferente. Análisis del ADN mitocondrial y del cromosoma. Y de poblaciones humanas actuales convergen en situar el origen de nuestra especie, Homo sapiens en África, hace aproximadamente 300.000 años. Y todos los humanos no africanos descienden de una población que salió de África hace entre 60.000 y 80.000 años. En otras palabras, todos somos africanos, si retrocedemos lo suficiente en el tiempo. Tercero, el niño de Taung nos obligó a reconocer la complejidad y la diversidad del proceso evolutivo humano. Durante mucho tiempo se buscó una línea evolutiva directa, una secuencia ordenada de especies que condujeran desde el simio ancestral hasta el humano moderno. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. El árbol genealógico humano es frondoso y ramificado, con múltiples especies de homínidos coexistiendo en el mismo periodo temporal, experimentando con diferentes estrategias adaptativas, compitiendo por recursos y en algunos casos entrecruzándose. El Australopithecus africanus es solo una de esas ramas. Convivió con otras especies de australopitecinos, como el robusto Paranthropus robustus, que también habitó Sudáfrica, caracterizado por enormes molares y poderosos músculos masticatorios adaptados para procesar alimentos vegetales duros. Convivió también con las primeras especies del género Homo, que comenzaron a aparecer en África hace aproximadamente 2.8 millones de años. Durante largos periodos, múltiples tipos de homínidos compartieron el continente africano, cada uno ocupando nichos ecológicos ligeramente diferentes, cada uno representando un experimento evolutivo. La mayoría de estas especies se extinguieron sin dejar descendientes directos. El Australopithecus africanus desaparece del registro fósil hace aproximadamente 2 millones de años. No sabemos con certeza si fue ancestro directo de nuestra especie o una línea lateral que acabó en callejón sin salida evolutivo. Lo que sí sabemos es que formó parte de la radiación evolutiva de homínidos que eventualmente produjo al género Homo y finalmente a nosotros. Esta visión de la evolución humana como un proceso de experimentación, de ensayo y error, de múltiples caminos explorados simultáneamente, es mucho más rica y más honesta que las viejas narrativas lineales de progreso inevitable hacia la perfección humana. Hoy, casi un siglo después de su descubrimiento, el niño de Taung permanece como uno de los fósiles más estudiados y más significativos en toda la paleoantropología. Su pequeño cráneo, que cabe en la palma de una mano, ha sido examinado con cada nueva tecnología disponible.
rayos X, tomografías computarizadas, microscopía electrónica, análisis isotópicos, reconstrucciones tridimensionales digitales. Cada generación de científicos ha encontrado nuevas preguntas que hacer y nuevas técnicas para responderlas. En las últimas décadas, los investigadores han utilizado el niño de Taung para estudiar patrones de crecimiento y desarrollo en los primeros homínidos, comparando la velocidad de maduración dental y cerebral con la de los grandes simios y los humanos modernos. Estos estudios sugieren que los australopitecinos tenían un patrón de desarrollo más rápido que el nuestro, alcanzando la madurez sexual más tempranamente, lo cual tiene implicaciones para comprender la estructura social y las estrategias reproductivas de estas especies. Se ha estudiado el esmalte dental del niño de Taung para reconstruir las condiciones ambientales y dietéticas durante su corta vida, analizando los isótopos de carbono y oxígeno atrapados en la estructura mineral de sus dientes. Se han realizado estudios biomecánicos del cráneo para comprender mejor cómo funcionaban las estructuras masticatorias y qué nos dice esto sobre su dieta y comportamiento alimentario. Antes de 1924, África era prácticamente ignorada en la búsqueda de fósiles humanos. Este cambio de enfoque ha tenido consecuencias profundas, no solo para la ciencia, sino también para cómo nos entendemos a nosotros mismos como especie. Cuando miramos al niño de Taung, no vemos a un otro extraño y distante, sino a un niño que podría haber sido nuestro propio hijo o hermano separado de nosotros por el abismo del tiempo, pero unido por los lazos inalterables de la herencia evolutiva compartida. Sus ojos vacíos nos miran desde el pasado profundo y nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nuestras vidas individuales, que formamos parte de una historia de 4.000 millones de años de vida en este planeta, y que el capítulo humano de esa historia comenzó en África bajo el mismo sol que hoy ilumina nuestros días. El niño de Taung también nos recuerda la naturaleza contingente de nuestras existencias. Si aquel águila no hubiera cazado a aquel niño específico, si su cuerpo no hubiera caído en aquella cueva específica, si las condiciones geológicas no hubieran sido exactamente las correctas para la fosilización, si los trabajadores de la cantera hubieran detonado sus explosivos unos metros más allá, nunca habríamos conocido al Australopithecus africanus en el momento en que lo hicimos. La historia de la ciencia habría sido diferente, quizás retrasada en su comprensión del origen africano de la humanidad. Cada fósil que encontramos es un milagro de preservación y descubrimiento, una victoria improbable contra el peso aplastante del tiempo y la entropía. Y sin embargo, a pesar de lo fragmentario del registro fósil, a pesar de todos los capítulos perdidos para siempre, hemos logrado reconstruir las líneas principales de nuestra historia evolutiva, rastrear nuestros orígenes hasta aquellos primeros homínidos que caminaban erguidos por las sabanas africanas hace millones de años. Es un logro monumental del intelecto humano, de nuestra capacidad para observar, inferir, debatir, corregir errores y acercarnos asintóticamente a la verdad.
Y es un logro que continúa día tras día en museos, laboratorios, excavaciones y universidades de todo el mundo, donde investigadores dedicados siguen haciendo preguntas al pasado y escuchando sus respuestas susurradas a través de piedras y huesos. Cuando contemplamos al niño de Taung, vemos no solo un fósil, sino un testimonio del poder del método científico, de la curiosidad humana incansable y de nuestra necesidad profunda de comprender de dónde venimos para entender mejor quiénes somos. Y en ese sentido, este niño que murió hace 2.8 millones de años sigue vivo no en carne, sino en significado, no como individuo, sino como símbolo eterno de nuestro viaje compartido desde los albores de la humanidad hasta el presente, un viaje que continúa y cuyo destino final aún está por escribirse. Si estas historias del pasado profundo te inspiran tanto como a nosotros, si quieres seguir explorando los momentos que definieron el largo camino desde aquellos primeros pasos sobre dos piernas hasta la complejidad de la civilización moderna, únete a esta comunidad de curiosos y pensadores, suscríbete y continuemos juntos este viaje fascinante hacia los orígenes de lo que significa ser humano.